Para iniciar la grabación. Ajá. Bien, muchachos, ¿todos logran ver la pantalla? Sí, sí. Sí se ve. ¿Se ve como ayer o se ve completa? Se ve como ayer. Listo. ¿Y ahora qué se ve? ¿Se ven las diapositivas, Arevalo? Sigue. No, no veo. Ahí tiene que estar la Sí, se ven diapositiva. las diapositivas. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Por ahí lo escuché. ¿Sí se logra ver? Sí, ahorita ya no, ya las quitaste, pero sí se estaban viendo las diapositivas. Ok, ya por aquí está. Ajá. Ok. Ahí se logra ver, Ahí ¿cierto? está, ¿Sí? así es. Ok. Ahí nos Sí, quedamos logro ahí. ver. Ah, ya que se me salió esto. Ajá. Ya. Listo. Bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenas tardes a todos. Hoy vamos ya a comenzar con los procesos para producir mostos fermentables según la bebida a elaborar. En este caso, pues vamos a comenzar con la fabricación de whisky, ya que veo que hay varios participantes del grupo que ya fabrican cerveza, conocen los procesos ya específicos para la fabricación de mostos para cerveza. Recordemos que el whisky es la destilación de una cerveza fermentada, ¿sí? Específicamente de malta. Se llama malteada, pero ya el mosto como tal no contiene lúpulo. Para que pueda hacer cerveza tendría que ser fermentado, pero también tiene que llevar adición de lúpulo. Bien, entonces, podemos hacer whisky de malta, podemos hacer whisky de centeno, podemos hacer whisky de maíz. Bien, generalmente lo más utilizado, podemos también hacer whisky de arroz. También están ahorita fabricando un excelente whisky en Japón. Es un whisky bastante interesante. No he tenido el placer todavía de probarlo, pero sí he leído algunos artículos sobre ello y están sacando unos whiskies bastante chéveres en ese país. Y son bastante costosos, por cierto. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué es la cebada malteada? La cebada como tal es un grano, ¿sí? Como decir el arroz. Y para poder obtener de ella, mediante un proceso de maceración con aguas a una temperatura específica, debemos de obtener la cebada malteada. El malteado es el proceso en el cual, no sé si usa en sus países, bueno, acá en Colombia, cuando yo estaba en la primaria, nos llevaban en el primer grado que nos lleváramos un granito de algún grano, por lo menos una caraota o un frijol o una lenteja o una alberja, lo colocábamos en un algodón húmedo con agua, lo cerrábamos en un potecito hermético de compota y a los 3-4 días ya tenía unas raíces. Bien, eso es como un proceso de malteado. La malta se coloca a remojar con agua que cubra hasta la mitad del grano, de 0.2 a 0.3, 0.4 milímetros de agua, no tiene que cubrir el grano completamente para que solamente esté húmedo, remojado, ¿sí? Durante ese proceso ocurre la hidrólisis y la proteólisis. La hidrólisis es el proceso durante el cual las proteínas se convierten los almidones se convierten en azúcares fermentables y las proteínas en aminoácidos. Si nosotros no tenemos ese proceso, no vamos a obtener el mayor rendimiento del mosto de la malta. Tiene que, a juro, ser malteado para poder obtener un mayor porcentaje de extracción de azúcares, ¿sí? Luego de malteado, cuando ustedes ven aquí, la semilla sale así, con sus raíces, pasa un proceso de limpieza y luego pasa un proceso de tostión, ¿sí? A una temperatura de 60-70 grados para poder secar el agua y que no se pudra luego al guardarse. Tiene que secarse, eliminarse la humedad del grano para poder guardarla. De allí, la maltería elige el tipo, la temperatura de tostión a la que va a someter el grano según la malta a elaborar. En ejemplo, para elaborar maltas pálidas se someten a temperaturas superiores a 70-80 grados centígrados solamente para tostarlas. No alcanzan a caramelizar sus azúcares. En el ejemplo de las maltas especiales, que tienen que ser superior la tostión a 120-130 grados centígrados para poder de que ocurra el efecto de mallar.
¿sí? Que los azúcares se caramelizan y hacen por ende de que cambie de color, ¿sí? Espera un momento que voy a compartir un enlace con un compañero que se va a ingresar. Ya disculpe un momento que faltó un chico aquí que va a ingresar. Bien, entonces en el caso de hacer maltas especiales, como hablamos en este caso de maltas para cerveza, se someten a temperaturas mucho más altas para poder obtener unos perfiles de sabor y aroma más complejos, ¿sí? Ya estas maltas, hacer un tipo de mosto con una malta especial, ejemplo, con esa malta negra o con esa malta que está un poco marrón, que sería una de colores rojizos o color ámbar, no podríamos hacerlo, porque el nivel de temperatura a la que fue tostada caramelizó mucho los azúcares y son maltas casi torrefactas y no tienen el suficiente poder enzimático para producir los azúcares fermentables y los aminoácidos en el mosto. Siempre que vayamos a hacer, ¿cómo se dice? Mostos, debe de ser con maltas pálidas, ¿bien? O ya pues si queremos tener algún perfil de sabor más específico, podemos también añadirle alguna mezcla de maltas especiales para poder tener allí, pero solamente con maltas especiales no podemos hacer mostos fermentables. Tiene que a ir una proporción de cebada malteada base, que es la malta pálida, para poder obtener un perfil, una cantidad de azúcares fermentables para poder obtener nuestro mosto. Bien. En el caso como para ser más específico, la malta especial sería como la carne, como el trozo de carne. Y las maltas especiales serían como los sazonadores. Vamos a colocarle un poquito de eso, un poquito del otro para darle sazón a la carne como tal. Ya en este caso, esas maltas que están casi todas quemadas producen sabores más complejos como a chocolate, como a tostado, como a humo. Y su poder enzimático es totalmente nulo. Bien. Entonces, algunas maltas bases para fabricar mostos fermentables sería la Pilsner, Pale Ale, malta de trigo, malta Viena o malta Munich, ¿sí? Son como las cervezas, las maltas como más básicas, pero con las que podríamos empezar a fabricar nuestro mosto para producir un tipo de whisky. La malta cuando ustedes vayan a comprar la cebada malteada, a ustedes les van a aparecer en la lista de precios unas rayitas, ¿sí? 2 rayas verticales, ¿sí? Entonces eso significa que son maltas de 2 hileras, ¿sí? Esas son las que necesito, porque hay malta de 6 hileras. Hay cebadas malteadas de 6 hileras, pero la que vamos a utilizar es la de 2 hileras. ¿Por qué? Porque contiene menos proteínas y nos va a causar menos turbidez en nuestro mosto. Granos más grandes y uniformes aportan mayor cantidad de azúcares fermentables. Ya lo que son las maltas de 6 hileras se utilizan para la fabricación de mostos que llevan adjuntos. Ejemplo, yo voy a hacer un mosto para fabricar cerveza que le voy a colocar cierta cantidad de especies, de productos para mejorar el sabor. Estas cebadas son mejores, estos tipos de maltas son mejores para fabricar ese tipo de mostos en el caso de la fabricación de cerveza. Al momento de nosotros llegar a la molturación, que es el término en el que el término correcto de la molienda de la malta, la molturación, debemos de lograr de que la cascarilla se separe del grano o del centro, esa partecita blanca, no sé si me logran ver que estoy señalando con el mouse, esa partecita blanca es el endospermo. Allí se encuentran los azúcares fermentables y los aminoácidos que nos van a dar posteriormente nuestro valor alcohólico después de la fermentación. Allí se encuentran todas las enzimas en las que vamos a necesitar. Entonces, necesitamos que el endospermo se libere de la cascarilla. Bien, no debemos de moler el grano tan fino porque se nos va a crear una especie de harina. ¿Sí? Se nos va a crear una especie de harina y después de que vayamos al proceso de filtración, la tubería, si nosotros vamos a macerar en una olla con falso fondo o ya en un tipo de maceración con cava o con tuberías, se nos va a tapar la tubería y nos va a causar problemas al momento de filtrarlo. ¿En qué nos podría causar estos problemas? Va a suceder el mismo proceso de extracción de azúcares y de extracción de aminoácidos, perdón, pero nos va a complicar el tiempo de filtración del mosto. Ejemplo, nosotros vamos a hacer un mosto de 1000 litros que con una molturación como esta,
La filtración se podría demorar 2 horas. Bien, permítame por aquí que ya se agregó alguien para aceptarlo. Bien, una filtración de más o menos de 1000 litros, un ejemplo, podría durar 2 horas. Entonces, si nosotros molemos demasiado la malta, la molturamos muy finita, la tubería se nos tapa y puede durar 5, 6, 7 horas la filtración, o sea que nos va a ocasionar pérdida de tiempo. Para molturar la malta hay algunos molinos especiales, como en el caso que vemos acá. El silo de la malta son 2 rodillos, por el que un solo rodillo gira y el otro es estático, y lo que hace es liberar al grano como tal de su cascarilla. Eso es un ejemplo de un molino pequeño que lo pueden conseguir por Amazon, lo pueden conseguir en su tienda cervecera de preferencia en el país en que estén. En Amazon están alrededor de unos 45, 50 dólares americanos, más el envío. Son unos molinos profesionales o semiprofesionales con el que podríamos empezar nuestro proceso. Pero si no tenemos la capacidad de mandar a pedir pues un molino de esos costoso, podemos empezar con esos molinos que son caseros para moler maíz, como el que nosotros teníamos en la abuela en la casa, que nos molía el maíz. Esos molinos también sirven. Tenemos que mirar que la calidad de los anillos o de los dientes sea de una buena calidad. En este caso, acá en Colombia, se consiguen molinos de marca Corona y marca Victoria. El Victoria tiene mejor terminado en la dentadura de donde va a moler la malta que el Corona. Es de mucho mejor calidad. Esto son los rodillos que contienen el molino anterior que mostré. El molino, cuando ustedes lo compren, va a venir liso. Ustedes tienen que llevar el molino a un torno para que le haga la dentadura. Viene con sus 2 orejas de ajuste para abrir o cerrar y nosotros mirar el grosor de la molienda que vamos a tener. Bien, no viene específico para un tipo de molienda, sino que nosotros tenemos que ajustarlo. Cerramos un poquito o abrimos un poco hasta que tengamos una molienda perfecta para que no nos vaya a causar los problemas hablados anteriormente. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí con la parte de las maltas y de los molinos? En mi caso, Heiber, Sí. yo he hecho por lo menos fermento de maicena. No sé si Sí. saben algunos que es maicena ahí. Bueno, he hecho, como ese es almidón, ¿verdad? Sí. Yo quiero saber qué se obtiene de ese almidón. Si es un aguardiente como tal, o una vez, o sea, si una vez madurado, llevado a barrica, perdón, se llamaría, o sea, se le catalogaría como whisky, o no sé, explícame esa parte. Pues todo depende del país en el que seamos. Recuerden que cada país tiene su propia legislación de licores. Exacto. Y cada país lo que aquí se llama ron, en Colombia, o ron viejo, aquí en Colombia por lo menos para el ron se denomina como el producto de la destilación del fermento de jugo o de productos derivados de la caña de azúcar, ejemplo, de mieles, de jugos de caña o de melaza, y como mínimo debe ser madurado 1 año en la legislación colombiana. En la legislación venezolana tiene que ser también con los mismos componentes, pero tiene que tener mínimo 2 años de maduración para poderse llamar ron. En el caso de República Dominicana, para fabricar ron se hace de los mismos productos, de melaza, de mieles o de jugos de caña, pero a los 6 meses de maduración ya se puede llamar ron. Entonces tenemos que tener en cuenta, por lo menos si yo voy a hacer, para poderlo llamar el whisky, Scotch Whisky, debe ser hecho en Escocia, ¿sí? O para llamarlo Tennessee Whiskey, debe ser hecho en Tennessee, o para llamarlo Bourbon tiene que ser hecho en Kentucky. Entonces todo tiene que ver también con la legislación de nuestro país. Si en Brasil, en donde tú estás, por lo menos en el caso de la maicena, pueden ser, no creo que hasta ahora, pues desconozco que podían hacer destilados de esos productos. Creo que más bien llegaron a ese punto de fabricación como para experimentar con diferentes productos para saber si se pueden obtener destilados, pero generalmente hasta el momento no he escuchado que haya algún tipo de destilado en alguna parte del mundo que se haga con maicena. Con harina de maíz o con maíz, exactamente. Sí. Con harina de maíz, sí, hacen bourbon en Estados Unidos, ¿sí? En el caso del whisky también me parece que pueden utilizar maíz. Perdón, ellos utilizan centeno, pero me parece que también pueden utilizar maíz.
Sí, entonces todo es Exacto. como investigar la ley, ¿sí? Como investigar la ley de la legislación de cada país. En ejemplo, del caso del ron, sí estoy un poco más empapado, porque pues yo pues hice el diplomado en rones en Venezuela y estoy empapado más con la ley de rones, pero también sé un poco de las legislaciones de los otros países en cuanto a la producción de sus productos. Ejemplo, el coñac es un brandy, pero solamente se puede hacer en la región de Coñac y con una variedad de uva que se llama Ugni Blanc y tiene que tener unos procesos de guarda y solamente puede ser hecho en coñac para poder llevar en su etiqueta coñac. O en el caso de los vinos también tienen su legislación o sus denominaciones de origen que son bastante fuertes en la parte de Europa, ¿sí? Ya aquí en Latinoamérica somos como un poco más blandos con la parte de la legislación de los vinos, pero en Europa sí son los países del viejo mundo, que se conoce como del viejo mundo en la parte del vino, son más arraigados o a rajatablas sus legislaciones. ¿Vale, Arevalo? Ajá, seguimos. Por lo menos en mi caso, sí, eso es como, esa parte de trabajar con maicena es como una cosa mía, Sí, como un porque experimento. donde yo vivo, sí, exactamente, donde yo vivo, alcohol cereal. Y tú sabes muy bien que yo trabajo con Sugar Wash, que es un alcohol de azúcar, Ujú. y y me gusta trabajar mucho con licores, por lo menos hacer alcohol neutro y colocarle banana, colocarle alguna fruta, cualquier tipo de cosa, buscando como un sabor agradable, pues. Y Sí, a eso viene mi producción de mi idea de hacerlo con almidón, porque es buscando un alcohol neutro viniendo ya de cereales. sí, ¿Me, bueno, me, esa me expliqué? parte Porque aquí es del complicado. alcohol neutro lo vamos a hablar más adelante sobre los tipos de alcoholes, influencias de los alambiques, de los procesos, eso ya lo vamos a hablar más adelante, que Ok. eso es un tema bastante extenso y bastante químico, y Uh-huh. allí pues sí necesito que estén todos atentos y cualquier preguntita que quieran hacer de una, porque es un tema bastante pesado con el tema de la química de la destilación. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta Ok. para seguir avanzando? Bien, por favor, si van a hacer preguntas, no las escriban en el chat porque yo cuando coloco acá la diapositiva no logro tener eh, la visión del chat. Listo, entonces seguimos. ¿Qué es la maceración? La maceración es colocar en contacto un líquido con un sólido. En el caso de los mostos fermentables para whisky o para cerveza, tenemos que macerar la malta con agua caliente a una temperatura que ya vamos a mostrar más adelante para poder de que ella nos libere sus azúcares fermentables. Bien, aquí vemos un ejemplo de una cava maceradora. Ustedes pueden conseguir, si no tienen a la mano una olla de acero inoxidable con un falso fondo, yo les voy a mostrar, esa es una forma muy fácil y ahorita les voy a mostrar otras de obtener una cava para maceración. La cava, ¿por qué? Porque la cava no pierde temperatura. Nosotros necesitamos que la maceración para extraer, para activar la betamilasa, esté entre los 62 a 68 grados centígrados. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que colocar el agua a esa temperatura. En el caso de la cava, cuando yo hacía maceraciones con una cava que no tenía mi olla de macerado, yo colocaba el agua a 68 grados centígrados, que es la temperatura más alta que me permite para la activación de la primera enzima, y la lanzaba a la cava, la tapaba y estaba removiendo cada 10, cada 15 minutos, movía el mosto, iba tomando la temperatura. Si veía que se me bajaba de 62 grados centígrados, aplicaba un poco más de agua caliente para poder otra vez volver a elevar la temperatura. Pero para esas cavas, ustedes consiguen videos tutoriales por YouTube de cómo fabricarlas. Una cava para maceración. Es súper fácil y es bastante económica. En el mosto, en la maceración del mosto, hay algo muy importante, el recirculado del mosto. ¿Por qué? Porque recirculando el mosto vamos a lavar los granos o vamos a limpiar los granos de sus azúcares, o sea, vamos a tener una mayor arrastre de azúcares por el lavado en la técnica de la recirculación. En este caso yo les estoy mostrando un macerador ya profesional para cerveza, donde tiene una boca de salida en el fondo y tiene una boca de entrada que, como ustedes ven allí, extrae el agua por el fondo y vuelve y la lanza otra vez por arriba. Así se mantiene el ciclo durante todo el proceso de maceración. Y así se obtiene una mayor extracción de azúcares en la parte del macerado de la cebada malteada.
O en el caso de que nosotros vayamos a hacerlo con arroz o con maíz, también podemos hacerlo. De que trabajemos con granos, podemos hacerlo para poder obtener todos los azúcares fermentables. Activación de las enzimas. Hablamos de enzimas cuando hablamos de malta. Principales enzimas y sus rangos de pH y temperatura. Bien, para nosotros obtener los azúcares fermentables, como hemos hablado, aquí esta tabla me dice 65, 60, 56. Bien, la betamilasa, que es la enzima que produce la maltosa, eso es una tabla vieja que tenía. Y los rangos de temperatura para la activación de la betamilasa están entre 62 a 68 grados centígrados. Bien, debemos de mantener la temperatura en ese rango durante al menos una hora, bien, para poder obtener los azúcares fermentables. Ya más de una hora no pasa absolutamente nada. El tiempo mínimo que debemos con el que podemos obtener los azúcares de las maltas es de un tiempo de una hora. Bien, entonces la betamilasa, a los maestros cerveceros en los años, hace unos 30, 40 años atrás, enseñaban de que se tenía que activar enzimas por enzimas. Ejemplo, yo activaba primero la proteasa media hora, después activaba la betamilasa media hora y luego activaba la alfamilasa media hora. Entonces, eso lo enseñan las escuelas, pues, o esa era lo que enseñaban las antiguas escuelas cerveceras hace muchos años. Con el avance de la tecnología y el avance de todo el tema de la modificación de genética, tanto de los vegetales como de los productos, como de los productos vegetales, como de los animales y de la genética humana, que han avanzado mucho en ese campo, las cebas malteadas actuales vienen ya modificadas genéticamente para que en el proceso de una hora nos libere todo ese proceso de la alfamilasa y la betamilasa. En el caso de la proteasa, se utilizaba hace muchos años para romper proteínas que forman turbidez, ¿sí? La proteasa eran proteínas de cadenas largas que formaban turbidez en la cerveza, y los maestros cerveceros activaban esta enzima por media hora en un rango de 45 a 55 grados centígrados para poder romper esas proteínas y que quedaran decantadas en el fondo para que la cerveza que ellos hacían no saliera tan turbia. Eso hablando desde el proceso artesanal. Pero con las maltas que estamos trabajando ahorita, que ya vienen modificadas pues, genéticamente y son mucho más avanzadas, nosotros podemos obtener nuestros azúcares fermentables con una hora de maceración perfectamente. Entonces activamos nuestra temperatura de macerado, de la olla maceradora, entre 62 y 68 grados centígrados durante una hora, filtramos y ya tenemos nuestro mosto listo con azúcares para obtener, para llevarlo a fermentar. Bien. En el caso de esta temperatura que coloqué al final, de 78 grados, la puse porque hay unos componentes de la malta que se llaman beta-glucanos, ¿sí? Entonces, estos son componentes gelatinosos que tiene la malta. Si nosotros vamos a filtrar, ya ustedes pues a futuro que tengan su gran empresa de fabricación de destilados, lo que nosotros queremos es rendimiento con el tiempo. Si una filtración de un macerado de 2000 litros se nos puede demorar, ejemplo, 5 horas, nosotros activando la temperatura del macerador a 78 grados centígrados antes de filtrar, nos puede rendir una hora y media menos. ¿Por qué? Porque esos betaglucanos son componentes gelatinosos que en grandes cantidades de volúmenes de macerados nos van a disminuir el tiempo de rendimiento de salida del líquido. Bien, entonces eso lo coloqué allí simplemente como un ejemplo para que lo tengan en cuenta para más adelante. Bien, luego de la filtración del mosto tenemos que cocinarlo. ¿Para qué? Para eliminar el DMS, el diametilo de sulfuro, que son elementos que en la fermentación nos van a producir aromas a coliflor, a col, ¿sí? No sé en su país cómo se llama, pero en mi país se llama coliflor, o a brócoli, a verduras cocidas. El mosto y aparte de eso, pues tenemos que esterilizarlo para matar las bacterias que hayan en él. Y la cocción debe de ser como mínimo de una hora. Bien, luego de esto
pasamos a enfriarlo. Puede ser con un serpentín de recirculado de cobre con agua fría. Ya más adelante voy a explicar a fondo esto. O simplemente hundimos nuestra olla en un envase con hielo, con mucho hielo, para poder pasteurizarlo, ¿sí? En un mínimo de rango de 20 minutos. ¿Qué es eso que está acá? Origen ¿por qué enfriar el mosto cocido? Para sintetizarlo y poder matar las bacterias que hayan en él y producir el proceso de la pasteurización. Aquí les tomé esas imágenes para mostrarles diferentes tipos de recirculado que podemos utilizar para filtrar nuestro mosto. En el primer ejemplo es un serpentín hecho con tubería de cobre que tiene una válvula de entrada y una válvula de salida. Por un lado ingresa agua fría y por el otro lado ya sale agua caliente. Eso es un método muy sencillo que se puede activar con una motobomba de 1/4 de caballo. Bien, pero tenemos que tener agua fría. Y ya este es un sistema un poco más avanzado que somos un recirculado de contraflujo. Por la parte de esta entrada ingresaría agua fría en un sentido y ya por la parte que está debajo ingresaría en el otro sentido el mosto caliente. Entonces por un lado saldría el agua caliente y por el otro lado ya sale el mosto frío. Bien, eso es una recirculación de contraflujo. También en internet pueden conseguir cómo hacerla, que es súper fácil. En este caso traje a colación esa figura en el que ya tiene conectado la motobomba, ingresa el agua fría y por el otro lado ya sale caliente y nos ayuda a enfriar nuestro mosto. Y si no, pues hundimos la olla, si es pequeña, la hundimos en una cubeta con hielo, un envase con hielo, ¿sí? Y ya pues si tenemos la capacidad de comprar un chiller, que es algo mucho mejor, pues ya sería mucho más rápido, ¿bien? Y sale ya el mosto enfriado a unos 19-20 grados centígrados. Acá les voy a mostrar un video. Permítanme un momento. Del enfriamiento para que tengan una idea. Ahí todos logran ver la pantalla del video. Ahora estamos mostrando. Así es. Sí, Sí, sí. Ahora estamos mostrando un sistema de enfriamiento para la cerveza artesanal, la parte de la cocción. Ahí podemos ver el caudal de agua que tira la bomba. Aquí la bomba. El agua es succionada por ese tubo que ven ahí. Llega a la bomba, pasa por el serpentín y se devuelve. Claramente se puede notar que es un circuito cerrado, consume menos agua que cualquier otro sistema con este tipo de serpentín, y podemos controlar la temperatura también que queremos el agua en el serpentín, debido a que lo tenemos cerrado. bien muchachos, todos lograron ver el video. Es súper sencillo hacer un enfriador o un chiller artesanal. En ese enfriador hay un riesgo de que, ¿cómo enfría después de que el agua se empiece a calentar? Se le va ¿No tiene colocando recambio? hielo. Ajá, muy buena esa pregunta. Se le Yo va, decía, ay, ¿cómo? hay dos formas: que haya otra tubería que nos tenga, en el caso de que yo tengo un amigo que él tiene una destilería en Venezuela. Ellos tienen conectada, tienen dos tanques, uno que sería la olla pequeña esa y tienen otro con agua fría. Entonces saca el agua caliente de esa olla o de ese tanque y la envía al tanque con agua fría, y luego la otra entrada ingresa agua fría otra vez a la olla y vuelve a hacer el mismo proceso. O le podemos colocar hielo también. O que a otro tanque aparte ya deposite el agua que se va a calentar. Sí, Pero eso sí, pues él dice que es pérdida de agua ahí. sí, pero en el caso, pues eso sería algo como un proceso pues pequeño, ¿sí? Ya si nosotros vamos a enfriar volúmenes grandes de mosto, sí deberíamos tener un chiller. Eso sí tendría que ser a juro un chiller para que nos pueda enfriar nuestro mosto más rápido, ya que el agua se calienta demasiado. Pero en el caso de cocinas pequeñas, podemos llenar full la olla con hielo, llenarla con agua, y a medida que se va derritiendo el hielo, vamos botando agua. Y en 20 minutos, 30 minutos ya tenemos nuestro mosto frío. Es súper fácil y rápido. Vale chicos, aquí les voy a mostrar otro video
¿Qué se me pasó? Les vamos a hacer un video, ya ahorita para ver si es este. Bien, aquí vamos a ver otro video en el caso de la fabricación de un monstruo. Bien, muchachos, ahí vimos un video corto de lo que podemos hacer con una olla con una sola olla, ¿sí? Y aquí voy a mostrar otro video sobre la parte de la maceración y el lavado del grano.
Bien, muchachos, aquí en este proceso pues le mostré con un video para explicarlo mejor sobre el tema de la maceración. Lo que hizo él con la bandita de pH es situar el nivel de acidez del mosto, que se situara entre 5.2 a 5.5. ¿Por qué? Porque las enzimas, la betamilasa y la alfamilasa, trabajan mejor en ese rango de pH. Si el pH está más alto que eso, las enzimas dejan de trabajar. Si el pH baja, también más bajo que el de 5.2, las enzimas dejan de trabajar. ¿Cómo hacemos nosotros para equilibrar el pH de la maceración? Si queremos subirlo, lo podemos subir como habíamos hablado al principio, en la parte del agua, con bicarbonato de calcio o con calcio. Y para bajarlo en la maceración, podemos bajarlo con ácido fosfórico agroalimenticio, o en el caso de las maltas, si tenemos malta ácida, también lo podemos bajar malta ácida hasta lograr que baje el pH. En este caso, de que estuviera un pH más alto de 5.5 para poder de que el proceso de la maceración se dé correctamente. Podemos medir el pH con una bandita de pH o con un pHímetro, que también es si tenemos la oportunidad de comprar un pHímetro. Así que es un poquito más costoso, pero nos va a dar una lectura más acertada. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí sobre la parte de la maceración? Yo tengo mi duda, ahora que estamos hablando de calcio, por lo menos cuántas gramos por litro se usaría. Por lo menos en el caso del agua, tienes que primero, hablando en el caso de la cerveza, sí, porque en el caso de la fabricación de licores debemos de utilizar agua de osmosis inversa, totalmente filtrada. En el caso de la cerveza, depende la cantidad de calcio, nos va a causar que nuestra cerveza sea más aromática, ¿sí? Eso es un valor agregado que tiene el calcio. O si nuestra agua tiene un déficit de calcio, hay una aplicación en internet donde te dice, bueno, quiero llegar a esos valores de agua de tantas partes por millón de calcio, y te dice, agrega para tantos litros de agua tanta cantidad de calcio. No hay una fórmula exacta, depende del tipo de agua que tengas. Pero estoy hablando de la parte de la maceración, cómo subir el pH. ¿Alguna otra pregunta de los chicos en la parte de la maceración para seguir adelante? Muchachos, están muy callados hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar o saber en la parte de la maceración? Sí, buenas. Quería hacerles una consulta. ¿Qué pH debe tener el agua para que sea una buena maceración? ¿Y cómo saber que tengo deficiencias como acaba de decir, no de calcio y todo eso? O sea, ¿cómo saber que mi proceso está yendo bien o está yendo mal? Porque he visto muchas veces, eh, he estado en un grupo de cervezas que a cada rato se andan madurando por el tema de maceración y fermentación. Y justamente creo que es la parte importante para que el producto pueda salir bien, ¿no? Sí, bueno, ayer hablamos del tema de las aguas. El agua ideal para la maceración es de 7, de 7.1, 7.2 máximo, de 7. Las maltas que obtenemos ahorita generalmente hacen de que descienda el pH al pH ideal de maceración entre 5.2 a 5.5. ¿Cómo sabemos si tenemos déficit de algún mineral en el agua? Pidiendo un estudio al acueducto de nuestra región, o nosotros podemos tomar una muestra del agua que vamos a utilizar y llevarla a un laboratorio y nos digan, es un agua con tantos valores de calcio, con tantos iones de carbonato de calcio, de otros iones que tienen presente el agua, en el caso específico de la fabricación de cerveza. Pero en el caso de la fabricación de licores, siempre nos va a servir agua de osmosis inversa, totalmente desmineralizada.
Y en la parte, algo más que quieras preguntar, disculpa si se me pasó algo a responder. Bueno, a mí me gustaría volver a darle otra vista a los videos que nos presentaste. No sé Sí. si nos puedas compartir algún link en algún momento para en algunos minutos darle otra repasadita porque se ve muy interesante. Sí, claro, con gusto, claro que sí. Yo ahorita lo voy a compartir por el grupo para que lo vean. Bien, de ahí pueden tomar ideas para construir sus equipos de maceración, si van a hacer whisky, si quieren hacer vodka o ginebra, ustedes pueden obtener o algún fermento de grano, ustedes pueden tener ideas ahí que pueden fabricar en sus propias casas y les va a salir muy económico. En el caso del primer video vimos como la persona utilizó una misma olla para macerar y para cocinar. O sea que no es necesario que tengamos las tres ollas, una para el agua, una para maceración y otra para cocción, sino que con equipos básicos y que tengamos en la casa ya podemos empezar a fabricar. En esta lámina traje a colación la cantidad de proteínas coaguladas por litro según la temperatura. ¿Por qué esto? Entre menos proteínas y partículas de suspensión tengamos en el mosto, en el caso de fabricación de whisky, vamos a tener menos problemas en la parte de flavor o aromas no deseados de la fermentación. Entonces, si nosotros enfriamos el mosto a una temperatura de 60 grados, vamos a tener una cantidad de 50 miligramos de proteína decantadas por litro. A 20 grados, 150 miligramos de proteína decantada por litro. A 5 grados, 250 miligramos de proteína por litro. Y a 0 grados, 300 miligramos de proteína decantada por litro. ¿Qué nos va a decir esto? De que a menos temperatura podamos enfriar el mosto antes de fermentarlo. Vamos a tener una pasta en el fondo de nuestra olla de cocción, como una pastica, como una lanilla en el fondo, parecida cuando termina la fermentación, que es como la levadura se queda en el fondo asentada, pero eso van a ser proteínas que están decantadas y micropartículas que estaban en suspensión en el mosto. Y nuestro mosto va a pasar mucho más limpio al proceso de la fermentación. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, el proceso de enfriamiento antes de la fermentación. En el caso de los mostos, recordemos que la levadura necesita también oxígeno para poder reproducirse. Tenemos que airear nuestro mosto antes de la fermentación. Entonces, acá les voy a mostrar otro videito rapidito, este es el último de hoy, para que tengan en cuenta el proceso de cómo se oxigena el mosto. Bien. Hola, ¿qué tal? Este video es para mostrarles cómo yo oxigeno el mosto antes de hacer la aplicación de la levadura. Ponemos aquí, vamos a detener aquí para que no se caiga, la bombita. Esta bombita, como ya les había comentado en otro video, es para oxigenar el agua de los peces. Entonces la vamos a conectar aquí a la electricidad para que empiece a trabajar. A ver, ahí me están echando la mano. Ahí ya está conectado la bomba. Y ya vamos a ver aquí cómo se está oxigenando el mosto. El mosto ya frío, ya después de que lo hervimos, lo pusimos a enfriar. Y ya lo tenemos que oxigenar, porque acuérdense que cada vez que ponemos a hervir cualquier líquido, estos pierden el oxígeno. Entonces vamos a generar oxígeno dentro de este para que pueda sobrevivir la levadura, porque ya saben que la levadura cervecera vive de oxígeno y de azúcar. Esta oxigenación la vamos a hacer por 15 o 20 minutos y ya va a estar lista para que le pongamos su levadura y empiece a fermentar lo que va a ser nuestra cerveza en 21 días. Bueno, mis amigos, pues eso es todo por este video y gracias por ver a Viejón Beer y me despido hasta. Bien, muchachos, este video por ahí escuché que no se escuchaba bien. Yo igualmente se lo voy a compartir por el grupo, ¿listo? Y les voy a compartir ¿cómo se llama?
un libro de John Palmer, que es un maestro cervecero estadounidense, que nos habla de las tasas de oxigenación de los mostos para hacer mostos con cebada malteada, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta los procesos con los que lo pueden hacer y la cantidad de aire que necesitamos para oxigenar el mosto. No puede ser ni mucho ni muy poca, tiene que ser una cantidad regulada, ¿bien? ¿Alguna pregunta allí para empezar ya con la fabricación de vodka? Por mi parte todo bien, gracias. Vale, perfecto. Y pues luego de que sucede eso, de que oxigenamos el mosto, añadimos la levadura y empieza el proceso de fermentación. ¿Bien? Entonces, seguimos con mostos fermentables para vodka. El vodka, como bien sabemos, se puede hacer de papa, de cereales, y es una bebida que tiene que ser totalmente neutra en sabor y aroma, incolora e insabora, ¿sí? Entonces, ¿de qué lo podemos hacer? De papa, de cebada malteada, de arroz, de maíz o de yuca. De cualquiera de esos productos podemos hacer la vodka. Aquí vemos en la imagen, maíz, arroz, patatas. Aquí vamos a ver una lámina en la que nos va a decir algo muy interesante. En el internet bueno, se consigue, o en algunos productores de insumos para cerveza, vamos a conseguir la enzima de la que les hablé hace rato, la betamilasa, ¿sí? La milasa. Que esa enzima va a hacer de que cuando nosotros utilicemos algunos granos sin maltear, por ejemplo el maíz que no se maltea o el arroz que tampoco se puede maltear, necesitamos de esa enzima para que pueda transformar los almidones en azúcares fermentables. Si no, nuestra levadura va a tener problemas en la fermentación y nos va a producir bajos niveles de alcohol. En el caso de las patatas o algún tipo de grano de que no sean malteados, como en el caso de la cebada malteada. Porque la cebada malteada ya pues pasó su proceso, como hablamos anteriormente, por la hidrólisis y la protólisis, para poder convertir sus almidones en azúcares fermentables. Bien, entonces, la cebada malteada no requiere adición de enzimas, ni azúcares, ni las melasas, porque ella pues ya tiene en su composición azúcares fermentables. Enzimas, entonces son un producto que viene en polvo y lo añadimos en nuestro proceso de maceración. Si cuando vayamos a hacer vodka, hacemos el mismo proceso que hicimos con la fabricación de la cebada malteada, lo podemos hacer tal cual como el de la cebada malteada, o en el caso de que vayamos a hacerlo con papa o maíz, hacemos el mismo proceso. Pero ya en el caso, hablando del arroz, tenemos que primero cocinarlo para que alcance su grado de gelatinización. El grado de gelatinización del arroz es de alrededor de los 80 grados centígrados. Tiene que ser la temperatura. No tenemos que cocinarlo super full, sino dejar de que se ablande para que el grano se abra y posteriormente la milasa ingrese al centro del grano del arroz y puedas hacer el proceso de convertir los almidones en azúcares fermentables. Si no tenemos esta enzima, ¿qué podemos hacer? Combinar productos. Ejemplo, yo tengo papa, pero también tengo cebada malteada. Ya sabemos que la cebada malteada contiene esas enzimas. Entonces, podemos hacer mozos de cebada malteada combinada con papa. Podemos hacer mozos de arroz combinado con cebada malteada. Podemos hacer mozos combinados de cebada malteada con maíz. Y así sucesivamente, con lo que ya hablamos en la lámina anterior. Para que ocurra el proceso de transformación de almidones en azúcares fermentables. Bien, en el caso de utilizar papa, nos va pues, a dar ese aroma característico a la papa en la filtración, en la producción de vodka. Ya si lo hacemos con cebada malteada o con arroz, nos va a dar aromas mucho más limpios. Bien, entonces, ¿cómo utilizar las enzimas? Para que las enzimas puedan descomponer los almidones, es necesario primero que estos se gelatinicen. Por lo general, los granos o hojuelas arrolladas ya vienen gelatinizadas, mientras que los ingredientes no gelatinizados, como las papas o los granos malteados o no arrollados, deben calentarse en agua a temperatura de gelatinización del almidón específico que vaya a usarse. Las enzimas que descomponen el almidón solo pueden funcionar a temperaturas específicas y se destruyen a temperaturas altas. La temperatura de 66 grados centígrados o 50 grados Fahrenheit es un común, pero más de 70 grados, 158 grados Fahrenheit,
ocasionará que las enzimas se destruyan. La temperatura máxima es de 74 grados centígrados. Bien. Entonces, ¿qué no quiere decir eso? Como dijo la lámina anterior, si quiere, ahí la dejo para que ustedes le tomen una captura o apunten lo que dice allí. Para utilizar granos, debemos de primero hacer el proceso de gelatinización, cocinarlos primero y luego sí colocarlos a macerar, como vimos el proceso de la fabricación de mozos con cebada malteada. Y allí en ese proceso añadimos las enzimas. Las papas, la cebada y el trigo suelen gelatinizarse aproximadamente a 66 grados centígrados. En teoría solo debería ser necesario calentar un puré de papa hasta alcanzar los 66 grados centígrados. Si se emplea una temperatura baja con las papas, esta deberá rallarse finalmente antes de ser añadida al agua. ¿Qué nos quiere decir esto? Para hacer mostos con papa debemos cocinarla con todo y concha. Cocinamos la papa hasta que se ablande, hasta que quede papa blandita como para comer y lo añadimos a la olla de maceración. O si la papa logra cocinarse que no queda tan dura, tan gelatinizada, la rallamos para que pueda salir su jugo y posteriormente hacer el proceso de maceración. Aquí vemos un proceso de cómo debería hacerse el proceso con papas. Entonces nos dice, las enzimas que descomponen el almidón solo funcionan a temperaturas específicas, se destruyen, ya eso vimos en la lámina anterior. Entonces aquí vemos cómo se cocina la papa con todo y cáscara y luego hacemos un puré con todo y cáscara. Bien, hacemos el puré y luego vamos a hacer una extracción, lo colamos y sacamos solamente el jugo de esa papa, que posteriormente vamos a colocar a macerar y posteriormente a fermentar. Luego de eso se cocina, se coloca a fermentar, se destila y debe de ser filtrado con carbón activado. Aquí les muestro una figura de un filtro que se puede hacer casero, totalmente casero. Rompemos un botecito de una gaseosa, de un refresco y le colocamos carbón activado. El carbón activado antes de usarse debe de lavarse muy bien. ¿Por qué? Porque él tiene, para hacer carbón activado, tiene unos químicos, ¿sí? Entonces debemos de lavarlo bien antes de usarlo, lavarlo muy muy bien, de que veamos cuando nosotros compramos carbón activado granulado y le colocamos agua, veo como sale una especie de químico que va a hacer que el agua burbujee un poco. Este químico tenemos que limpiarlo totalmente para poder de que no nos vaya a transferir a nuestra vodka. Entonces limpiamos bien el carbón activado, lo añadimos a nuestro bote de gaseoso de refresco y en la parte inferior, antes de añadir el carbón, vamos a colocar puede ser filtro para café o puede ser algodón, ¿sí? Pues llenamos la parte de la boquilla con algodón, terminamos de llenar con carbón activado y ya tenemos nuestro filtro de carbón activado. Y hacemos una filtración. Pues se puede filtrar hasta como recomendables, mínimo 3 veces. ¿Para qué? Porque la filtración con carbón activado lo que hace es eliminar sabores, aromas y nos hace que nuestra bebida sea un poco más suave, ¿sí? Al momento de nosotros beberla. Bien, ¿alguna otra pregunta con la fabricación de vodka? Yo tengo una. Sí. Para el lavado del carbón activado, digamos, ¿se hace con agua y con jabón o como con No, agua? solamente agua. Para la filtración del vodka se puede utilizar cuarzo también o polvo de diamante, ¿sí? Pero ya eso lo hacen son las destilerías multimillonarias que están en Rusia y en Inglaterra, que también producen vodka, o en el país que está al lado de Rusia, que no recuerdo ahorita el nombre, pero para obtener vodka mucho más finos en sabor, ¿sí? Pero podemos utilizar el carbón activado, que es como lo más barato, más económico, que se ajusta a nuestro bolsillo. Si llegamos a conseguir cuarzo, también podemos hacerlo, ¿bien? Pero se lava solamente con agua, se lava bien con agua, solamente agua, que suelte el químico y luego lo añadimos al filtro y ya tenemos nuestro filtro de carbón activado. Esto se puede aplicar para... Ejemplo, yo tengo una señora que ahorita estoy asesorando en Venezuela. Ella produce anís. El anís es un licor que acá en Colombia se define como el aguardiente, ¿sí? Entonces es un licor anisado y ella tiene ahorita muchos problemas con los sabores
el destilado porque ya está haciendo destilados con panela. La panela es, no sé si en otros países la conocen, es un jugo de caña que pasa por un proceso de cristalización y se obtiene como un tipo de miel. Esa miel se seca y se convierte en un producto alimenticio que acá en Latinoamérica, en Venezuela y en Colombia consumimos mucho para hacer bebidas calientes, para jugos fríos, y ella lo está haciendo con la panela o con el papelón, que se conoce en Venezuela. Y el papelón o la panela produce muchos aromas, y más ella tiene un post still, y ella le sale el alcohol con muchos sabores y con muchos aromas, y ella quiere hacer un alcohol neutro. Entonces, por ahora, como está trabajando con eso, ella lo que hace es filtrarlo 4 veces y ya le elimina totalmente el aroma al destilado, pero le queda un poco de rastro de sabor. Pero ya en el caso de la vodka, como la vodka tiene que fabricarse en columnas de destilación para alcanzar una graduación alcohólica de 95-96%, la vodka no se puede producir en post still, tiene que producirse en columnas de destilación, en columnas de rectificación. A mayor cantidad de platos en la columna vamos a tener una vodka más rectificada y más pura, más limpia en sabores y aromas. Entonces, eso es un dato ahí que les dejo para la fabricación de vodka, que ahorita vamos a hablar más adelante en la parte de los alambiques. ¿Alguna otra pregunta? Es una pregunta, Gaber. Entiendo que la papa, por ejemplo, o el maíz, toca aplicarle las enzimas, Sí. ¿ok? Que puede ser la malta, pero hay otra forma de conseguir esas enzimas, vienen en polvos, se lo consiguen los químicos o cómo se hace. Sí, señor. Por Amazon la venden. Por Amazon. Enzima betamilasa y ahí te aparece. Ya, ok. Y Acá en Colombia, ¿hay forma en Colombia de conseguirlo? No creo, no he preguntado, pero ahorita les voy a pasar un contacto de 2 proveedores de productos cerveceros que están acá en Colombia. Uno que está en Medellín y otro que está en Bogotá, que son como los más grandes. Y probablemente preguntándole a ellos, a lo mejor tengan por ahí algo como tendido, pero no creo porque ya como la cebada viene malteada, los cerveceros no lo utilizarían para nada. Listo, ya entiendo. Otra cosa, hay forma, yo he hecho esa prueba de maltear el maíz, o sea, hacer el mismo proceso con la cebada y hacerlo con el maíz. Si hay forma de maltearlo. Sí. O sea, yo hice la prueba, pero lógicamente también utilicé cebada. O sea, no sé si me resultó, pero puse a germinar el maíz, le hice el proceso y todo esto. Porque investigando mucho, por ejemplo, con la chicha, sí. Los antepasados, ellos ponían enterraban el maíz hasta que germine, que prácticamente es una forma de maltearlo. No sé tú qué información tengas al respecto. Con respecto al maíz, no tengo información de maltear el maíz. No te sabría responder la pregunta. Bueno, sería bueno. Pero vamos a investigarlo para ver qué tal, ¿sí? Bueno, ok. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al ron? Sí, yo tenía entendido que se puede hacer vodka de cualquier cosa. ¿Es correcto o solamente los elementos que nos diste? Porque vi que en España hacen vodka con leche. Bueno, el vodka se puede hacer también de uva. Se puede hacer también de uva, que también no lo puedo añadir ahí, pero también se puede hacer el vodka de uva. Acá en Colombia se consigue el vodka Ciroc, es un vodka que también se consigue en varios países, es un vodka de uva. En Francia hacen vodka de uva también. Con leche no te sabría responder la pregunta, porque no sabría cómo sería el proceso. Bueno, fermentarían la leche, después la destilarían, no sabría esos locos que estarán haciendo por allá, pero no, de leche no sabría decirte. Bueno, el vodka se define como una bebida incolora, insabora e inolora, y se podría hacer también de azúcar, pero generalmente vodkas de calidad se hacen de uva, de papa y de cebada malteada y de arroz. Gaber, otra cosita. Gaber, perdón que interrumpa. Es primera vez que yo escucho que se saca vodka a partir de la leche, pero como comentario puedo aportar que como definición el vodka pues es como bien lo dices, ¿no? Una bebida alcohólica completamente neutra. Francamente poco importa el origen del azúcar. Puede ser papa, azúcar de caña, maíz, etcétera, ¿no? El chiste es que sea neutra.
regresando al punto de la leche tiene un azúcar que se llama lactosa. Entonces, si alguien aplica alguna enzima como la lactasa para desdoblar ese azúcar o tiene una levadura específica para fermentar y convertir en alcohol esa lactasa, podría aplicarse que pudiera ser un vodka de leche, pero se me hace un proceso sumamente caro y complicado como para volverlo un vodka. No lo sé, digo, ya es una opinión personal. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por tu colaboración, que nos despejaste las dudas, porque si no me lo dicen, no me entero. La verdad que Sí, no de me hecho entero. se llama Ciderit, la destilería. Y hay por ahí en YouTube varios videos de los dueños que explican cómo lo hacen. Ahí después lo compartimos. Ah, sí, ya lo vi por acá. Y Muchísimas otra gracias, cosita, Carlos. Gaber, Sí, ¿es posible que tengamos una receta de parte tuya para, por ejemplo, a mí me interesaría generar vodka a partir de la papa, pero no sé en qué cantidades de papa, por ejemplo, para hacer unos 50 litros, qué cantidades de papa, qué cantidades de malta y qué tipos. ¿Sería posible obtener una receta? sí, claro, al final del curso yo les voy a compartir guías donde vienen recetarios pues, para fabricación de whisky, para fabricación de vodka, para fabricación de ron. Listo, la Gener- última cosa. ¿Sí? ¿Qué tipo de levadura podríamos utilizar para el vodka? Bueno, en el caso de utilizar levadura turbo, ya en Amazon, como hablé en la clase de ayer, hay levaduras para vodka, que son levaduras que te van a consumir azúcares y que no te van a provocar la mayor cantidad de compuestos aromáticos. ¿Sí? Te va a producir un mozo de sabor y aroma muy neutro para que después de la destilación no vayas a tener problemas con los congéneres. Bien, y el vodka debería ser filtrado, destilado en lo posible en columnas para tener una mayor graduación alcohólica y tener un sabor y un aroma muy neutro. Bien. Ok, muchas gracias. Pues la columna es muy costoso y no se puede hacer unas 2 o 3 destilaciones, muy engorroso. Sí, también se puede hacer. Bueno, en lo posible, por eso hablé que en lo posible debería hacer eso. Y si no tenemos un post still, un alambique pequeño, destilamos como lo dijo el compañero, unas 2 o 3 veces. La mayor graduación alcohólica que vamos a tener con un post still son 82 grados de alcohol. De allí no vamos a pasar. Bien, entonces, si en la primera hicimos un mosto con bastante azúcar, con 25 Brits inicialmente, que es como el rango de Brits para que la fermentación pueda ocurrir. Si lo pasamos de allí, la levadura se inhibe, son demasiados azúcares, ¿sí? Y es un mosto demasiado denso para que la fermentación pueda ocurrir. Generalmente cuando yo he hecho mostos con 25 Brits, mi alambique me empieza a botar alcohol del 78-79% y allí empieza a bajar. Entonces con la primera destilación, si mi mosto tuvo una buena fermentación, tuvo un buen proceso, un buen cuidado y no tuve mayor cantidad de compuestos aromáticos en mi mosto, probablemente mi post still tampoco me lo va a generar. Filtramos unas 3-4 veces y ya tenemos un producto de sabor neutro. Bien, allí tiene mucho que ver la parte de la filtración. Ahora, con una buena filtración no tenemos que destilar tantas veces. No, porque al redestilar y redestilar perdemos líquido. ¿Sí? Okay, sí, Generalmente al momento de redestilar vamos a purificar mucho más el alcohol. Pero si en la primera, como lo dije, en la primera destilación tenemos un buen alcohol, no hay necesidad de volver a redestilar y redestilar, ¿sí? Porque redestilar el alcohol es bueno, pero es muy costoso. Si nosotros queremos buscar rendimiento, hacemos una sola destilación. En el caso del post still, si obtenemos una buena cantidad, un buen alcohol neutro, filtramos unas 3-4 veces y vamos a obtener un alcohol bastante neutro en sabor y aroma. Bien. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta para pasar con el ron? Por acá son las 8:15. Vamos a hablar un poco del ron porque este tema sí es bastante extenso. ¿Sí? Ya son las 8:15, nos quedan 15 minutos de clase. Vamos a hablar un poco del ron, vamos a tocar unos temas por encimita y ya mañana continuamos con la clase de ron. Bien, entonces, ¿qué es el ron? El ron es una bebida destilada proveniente del jugo
de miel o mieles de caña, de azúcar o de melazas, que tiene que ir a un proceso de maduración en barricas, de roble preferiblemente, y que ya pues la legislación de cada país elige el tiempo de añejamiento para poder llevar en su etiqueta ron, como lo habíamos hablado anteriormente. Caña de azúcar. Entonces, ¿qué es la caña de azúcar? Es el componente principal que nos va a dar el jugo de caña. Bien, del jugo de caña después se pasa a un proceso de una máquina centrífuga para poder extraer los granos o las micropartículas de azúcar que nosotros consumimos, y después de eso nos va a dar sus productos como miel de caña o melazas. Bien, melaza y jugo de caña, de eso se puede hacer. Perfecto. Entonces, si hacemos rones de jugo de caña, serían rones estilo francés, porque los franceses utilizan mucho jugos de caña para producir ¿cómo se llama? Rones muy frescos, muy ligeros y muy aromáticos, ¿sí? Son rones que nos van a dar compuestos, una cantidad de congéneres, una cantidad de compuestos aromáticos muy amplia, porque es un producto virgen que tiene mayor cantidad de elementos disueltos en él que ya la melaza, que es un subproducto que ha perdido casi todas sus propiedades. Bien, en el caso de la melaza, ya es lo que queda del proceso de la centrifugación del jugo de caña para obtener el azúcar, y es un subproducto que ya perdió casi todas sus propiedades, pero que también todavía tiene un alto porcentaje de azúcar. Bien, acá en Colombia, de los cañaverales, el azúcar, la melaza se consigue bastante, se consigue melaza, inclusive muy económica. Un bulto de melaza de 30 kilos en pesos colombianos vale 30.000 pesos. Serían como unos $10. Un bulto de unos 8 $8 un bulto de melaza. Bien. Mi pregunta, ¿es la misma que venden para el ganado? Sí, claro. Sí, señor, claro, melaza. Usted compra melaza de caña y le venden el bulto, se lo venden como en un saco. Eso viene sellado, se lo venden como en un saco y usted ya compra su melaza. Algunas van a tener más cantidad de azúcares que otras, dependiendo del proveedor que tengamos, pero generalmente pues tienen una cantidad importante de azúcares. Ejemplo, cuando yo hago mostos con melaza y voy a destilar, para alcanzar una cantidad de 25 Brix en un mosto de 50 litros, utilizo entre 12 a 13 kilos de melaza para poder alcanzar una cantidad de Brix de 25 en el mosto de 50 litros, ¿sí? O sea que y ese mosto de 50 litros me da alrededor en la destilación de unos 12 litros de alcohol, de entre porcentajes del 72% al 30%. Ya los que me dan de mayor valor, yo los mezclo y me daría un rendimiento más o menos de unos 15 litros de alcohol al 30%, que es el que yo utilizo para hacer unos productos que vendo acá en Colombia. Entonces, es económica, da buenos porcentajes de alcohol, y si sabemos hacer un buen proceso, podemos empezar a fabricar un buen ron. Bien. Entonces, algo muy importante que tenemos que saber de los rones al momento de elegir nuestro producto, rones agrícolas o rones del jugo de caña, o en el caso de Brasil, que fabrican cachaza, es un producto destilado bastante aromático, muy rico, y van a ser rones ligeros en el caso de que vayamos a utilizar jugos de caña. En el caso de utilizar mieles o melazas, van a ser rones pesados, rones mucho más complejos, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir nuestro producto para fabricar ron. En el caso del jugo de caña, pues es un poco más costoso, y la melaza es un poco más económica, pues nos da una cantidad de rendimiento bastante aceptable a su precio. En el caso de Venezuela, los maestros roneros en las destilerías en Venezuela todos utilizan melaza, la mayoría utilizan melazas. Inclusive ya en Venezuela no se consigue melaza, usted va a comprar melaza a una parte donde venden ganado y no la venden, inclusive se pelean hasta por la melaza, y la melaza sube de precio, baja de precio, ahí como en la bolsa de valores, sube o baja de precio, y los productores de melaza pues tienen ya sus clientes, que son las destilerías. En el caso hablando del jugo de la caña, al momento de cortarla, es muy importante
del cañicultor o la productora de la caña saber de que ha alcanzado un punto de madurez óptimo para su corte o para su... se me olvidó la palabra cuando se corta la caña. Ahorita que me acuerdo se lo digo, discúlpenme. Para la zafra, perdón, la zafra, se llama la zafra. Antes del momento de cortar la caña se llama la zafra. Igual que la vendimia, que es cuando se cosecha la vid, la uva, en la parte del corte de la caña se llama la zafra. Entonces aquí vemos unos compuestos de los productos. Jugo de caña, vemos cantidades de azúcares, sacarosa, glucosa, fructosa, ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos, aminoácidos, otros, proteínas, cera, grasas, gomas y almidones. La parte de la melaza vemos que azúcares tiene una poca cantidad, aquí no lo colocaron, ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos, aminoácidos y otros como cenizas y gomas. Los dos nos dan compuestos precursores o compuestos aromáticos, carbonilos, esteres, fenoles, alcoholes, furanos y esteres. O sea que si nosotros fabricamos jugos, rones con jugos de caña o con melaza, igualmente los dos nos van a dar cantidad de compuestos aromáticos. En el caso del jugo de caña, como es un producto virgen no tratado, tiene mucho más componentes disueltos en su líquido que la melaza. La melaza en su estado inicial está alrededor de los 70 Brits. ¿Sí? Para poder fermentarla debemos de bajarla a 25, como mínimo, entre 20 y 25. Esa es la tasa en la que juegan los maestros roneros en Venezuela, de 20 a 25 Brits. Depende del tipo de ron que vayan a fabricar. Entonces, para que tengan en cuenta. Ya aquí voy a ponerles un videito de cómo es el proceso. Ya, déjenme mirar si Jonathan Saavedra está por acá conectado, si se pudo conectar. No nos pudo acompañar, debe ser que se quedó dormido porque ahorita en Alemania son como las 1 de la mañana. No está por aquí. Les voy a poner acá un videito de la fabricación de melaza. Hola, bienvenidos. La empresa que escogimos es Río. Ya, pero hay un momento para achicar un poco esto y ver si le da un poquito más de volumen. ¿La melaza es la misma que usan para la vaca, para los animales? Sí, señor, melaza. Lo que pasa Es es la que, misma que usan para los animales. sí, lo que pasa es que la melaza, el sabor es como entre dulce a salado, como a quemado, como a tostado, pero pues sí, es bastante saladito. Entonces, pues, según tengo entendido, los ganaderos le dan melaza al ganado para que tome mucha agua y engorde. ¿Sí es cierto? Esa es la melaza. Sí. Bueno, vamos acá a colocar el video para que todos oigan. Hola, bienvenidos. La empresa que escogimos es Río Paila Castilla, una empresa agroindustrial colombiana con más de 98 años. Nacida en el Valle del Cauca y conocida por la producción y comercialización de azúcar, miel, alcohol, energía y palma. Las integrantes del trabajo son Angie Vanessa Prado Narváez, Jennifer Ramírez Martínez y Loren Viviana Avendaño Campos. El producto que escogimos fue la melaza, más conocida como la melaza de caña, miel de purga o miel final. La melaza son los residuos de cristalización final del azúcar, de los cuales no se puede obtener más azúcar por métodos físicos. Las entradas, pues es la caña de azúcar y la mano de obra. En el proceso de producción, la primera etapa es la preparación y extracción. El proceso de la melaza inicia en el campo con labores de adecuación, preparación y siembra de la caña. La fabricación de la melaza empieza en el patio de caña, donde la caña se limpia, pica y desfibra. Luego que se tiene una especie de fibra rota, pasa el proceso de extracción en la molienda. En la molienda la caña se exprime y se obtiene jugo crudo. Y el residual al que no se le puede sacar el jugo se llama bagazo. Es lo que se utiliza en los azucareros como combustible para los molinos. Luego sigue la etapa 2, que es la purificación,
en donde este jugo pasa a los calentadores, donde es lavado, limpiado y purificado. Este proceso consiste en calentarlo y decantarlo. La decantación se lleva a cabo en los clarificadores, de donde surgen dos subproductos, jugo clarificado y la cachaza. La cachaza se utiliza como abono orgánico para el mejoramiento de los campos. Sigue la tercera etapa, que es la concentración y purificación de la meladura. El jugo clarificado es concentrado a través de un proceso de evaporación con el fin de extraer la cantidad de agua posible y facilitar la cristalización de la sacarosa. Este subproducto es denominada meladura. En la cuarta etapa es la cristalización. La meladura es llevada a los tachos donde es sometida a la cristalización para producir azúcar blanco directo. Este proceso consiste en transferir la sacarosa de la meladura a un grano de azúcar muy fino. Sigue la quinta etapa, que es la separación. El material obtenido pasa al proceso de centrifugación, donde se hace la separación de la miel y los cristales de azúcar. La miel pasa por el envasado de miel final, donde se obtiene la melaza de caña, melaza, miel de purga o miel final. Ya por último, en las salidas es el producto final de la melaza ya envasado pues en su respectivo empaque. Cabe destacar que la melaza es utilizada para fabricar alcoholes, concentrados para animales, para el ganado, para el abono y hasta para el consumo humano. Tiene muchos beneficios, pues es rica en hierro, le sirve a personas embarazadas o personas que sufren de anemia. Es rica en cobre, en calcio y magnesio y es un buen remedio para las personas que sufren de estreñimiento. Ya, permítame un momento que tengo que desconectar esta cosa. Ajá. Ahora sí, chicos, ¿qué tal? Bien. Eso es como un video introductorio de lo que es la fabricación de melaza o cómo se produce la melaza. Bien, entonces... Gaber, una cosita. Entiendo, si fuéramos a hacer un mosto con melaza, alcanzamos los 25 grados Brix y necesariamente esto lo tenemos que volver a cocer por una hora, enfriarlo y ponerle la levadura, ¿verdad? No, ese caso solamente aplica para los maceración de granos, ¿sí? O en el caso de que tenemos que obtener azúcar de los vegetales, en el caso de la papa o del repollo, que también se puede hacer vodka, o en el caso de la yuca, o en el caso de cereales de granos. En el caso de la melaza, no, ni el jugo de caña tampoco, simplemente el jugo de caña se puede pasteurizar, sí, pero generalmente los maestros roneros lo que hacen es mandarlo crudo al fermentador, la adicionan la levadura y comienza el proceso. Cuando tengamos melaza, lo que hacemos es diluirla con agua filtrada de osmosis inversa, un agua bien filtrada, que no tenga cloros, que esté limpia, y la vamos diluyendo, la vamos mezclando como si fuéramos a hacer una sopa. Vertimos la melaza en nuestro fermentador, vamos añadiendo el agua y la vamos diluyendo porque es bastante densa, bastante densa, muy espesa, ¿sí? Entonces la vamos diluyendo. Cuando tengamos bien diluida la melaza, con el agua aplicamos la levadura y ya empieza su proceso. Aireamos el mosto, claro que sí, que todo tenemos, para fermentar cualquier mosto tenemos que airearlo o oxigenarlo. Añadimos la levadura y empieza su proceso de fermentación. Por lo menos en el caso aquí de Brasil, ellos tienden a calentar el jugo de caña a 60 grados porque así esa es la temperatura adecuada para matar alguna bacteria, alguna cosa. Esa es igual la melaza, igual el jugo de caña. En realidad la mayoría de las cosas, aquí todo lo calientan a 60 grados, buscando la manera de evitando futuras contaminaciones. Sí, está bueno ese punto, Arevalo. En el caso de la producción de cachaza, ¿cierto? Sí.
Sí, pero recordemos que al calentar los productos o al calentar pierden algunas propiedades, ¿cierto? Entonces, lo que buscan los maestros horneros es preservar todos sus compuestos aromáticos. En el caso de Francia también que hacen eh, de, de jugos, perdón, rones agrícolas, rones de caña, de jugo de caña, lo que buscan es tener todos sus atributos en ese jugo. ¿Alguna pregunta? Exacto. Tengo entendido que cuando es con las concentraciones de azúcar muy altas es muy difícil que haya una contaminación por bacterias, como el azúcar, la melaza o la misma panela. Concentraciones de alcohol sí, pero de azúcar no. Porque recordemos que cualquier tipo de azúcar pues es susceptible a la contaminación, o cualquier mosto es susceptible a la contaminación. ¿Sí? Entonces, en el caso de la contaminación en los mostos es por malas prácticas, de que dejemos la tapa mal cerrada, o no limpiemos bien el fermentador, o no tengamos ¿cómo se llama? No tengamos buenas prácticas de asepsia en nuestro proceso de fábrica. Ya en el caso de la melaza, que es un producto bastante denso, es menos posible de que haya contaminación, pero sí pueden haber algunos microorganismos que se puedan adherir a la melaza. Ya pues como el tratamiento de ella es que sale de la centrifugadora caliente, la dejan enfriar y luego la envasan en los sacos, pues es casi que tiene un buen tratamiento pues del proceso del tratamiento de la melaza. Pero ya en los mostos sí depende de nosotros totalmente. ¿Alguna otra pregunta para finalizar ya por hoy? No, estamos listos, creo. Yo por lo menos en mi caso quedé satisfecho con lo de hoy. Pregunta, si no tenemos melaza, ¿puedo usar una panela concentrada en el mosto? Como es muy parecida la obtención de la panela. Sí, claro, también puedes hacerlo. Puedes hacerlo con panela, la diluyes con agua y la colocas a fermentar, también lo puedes hacer. Pero te saldría muy costoso, porque pues es bastante cantidad de panela. Pero ya con la melaza, pues yo les recomiendo la melaza o el jugo de caña. El jugo de caña también es costoso. Pero con la melaza van a tener buenos resultados, porque yo lo digo por experiencia propia. Que yo ya he hecho fermentos con cantidad de cosas habidas y por haber, y con la melaza he tenido buenos resultados. ¿Se puede hacer ron a partir del azúcar comercial, azúcar morena? No, solamente los maestros roneros, pues, o las legislaciones de productoras de ron en cada país, solamente dicen que se puede hacer de jugo de caña, de melaza o de mieles de caña. Porque el azúcar ya es un subproducto del jugo de la caña, y es un producto ya químicamente tratado, ¿sí? Entonces tú colocas a fermentar el jugo, el azúcar. Por ejemplo, yo hice una vez un experimento del sugar wash. Lo fermenté con levadura de pan y le hice unos experimentos porque hice uno con levadura turbo y no me funcionó la levadura, no me trabajó bien. Entonces lo hice con una levadura de pan, que es una levadura como más de guerra, para no perder levadura turbo porque es bastante costosa. Le hice una adición de nutrientes para la levadura que tenía de cerveza, y la dejé fermentar por unos 12 días. Y al finalizar la fermentación, me quedó como si fuera una sidra de manzana o de pera. Me quedó algo así. Yo creo que si la fuera carbonatado, fuera hecho como una especie de sidra, o de una especie de fermentado bien rico con sabores muy, muy, muy chéveres. Lo destilé y me dio un alcohol bastante neutro, ¿sí? Y no me dio cantidad de compuestos aromáticos como lo haría el caso de la melaza. Recuerden que el ron tiene que ser aromático, tiene que tener unas características para poder encajar en la legislación de cada país. Entonces, normalmente los rones son aromáticos o ricos en sabores y aromas, y pues el azúcar no nos va a dar eso porque es un subproducto que ya ha sido químicamente tratado, ¿sí? Entonces,
Realmente que yo sepa, no, de ron no se puede hacer azúcar, solamente de jugo de caña, de melaza o de mieles de caña. Por último, vamos a seguir hablando del ron, ¿cierto? Porque el añejamiento es obligatorio, ¿no? Sí. Y para uno hacer algo parecido aquí. Sí, bueno, sin mire. barril. Ajá, les voy a dar como una breboca de lo que viene, ¿sí? Pero el ron lo terminamos mañana porque es una clase bastante larga. Aquí les voy a mostrar, bueno, ya el video se lo mostré, de la producción de melaza, la dilución, cómo se debe hacer, la fermentación del ron, los bris, fermentaciones del ron, clasificación del ron, aquí vamos a hablar de clasificación de los rones, vamos a hablar después de la ginebra, cómo se hace la ginebra, métodos de producción de la ginebra, y después vamos a hablar de los alambiques, ¿sí? Alambiques, vamos a hablar de un alambique casero con una olla, tipos de alambiques que hay, según la bebida a elaborar, colores de destilación, destilados, cortes en los destilados. Allí en ese punto nuestro compañero Arevalo va a hacer una destilación, una ilustración de la destilación, cómo sucede, y allí vamos a hablar del envejecimiento. Este tema es bastante complejo porque tenemos que hablar de los tipos de barriles, tamaño del barril, tonel, roble francés o americano, nuevos usados de otras destilerías, los tipos de tostión, los tipos de, también la forma en la que se guardan los barriles tiene que ver,